Nuevamente, listos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Le adoramos porque Él es digno, bendito es su nombre. Vamos a adorar a Cristo y vamos a pedirle que Él sople sobre nosotros su Espíritu Santo. Lléname de ti, sopla sobre mí, Espíritu de fe, una y otra vez, cosas que no vi y otras que no oí, has declarado para mí. Quiero tenerlas, mi Dios, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Lléname de ti, sopla sobre mí, Espíritu de fe, una y otra vez tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Una y otra vez sopla sobre mí, una y otra vez tu Espíritu, Señor, sopla sobre mí. Una y otra vez sopla sobre mí, Espíritu, Espíritu de Dios. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, oh Dios. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí.
sobre mí, tu brisa sobre mí. Lo que dice Él de mí, lo que Él decretó, cosas que de mí escribió, dímela, Señor. Lo que dice Él de mí, lo que Él decretó, Espíritu de Dios, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, oh Dios, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, Espíritu de fe. Sopla sobre mí, Ruach, 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 Espíritu Santo, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, oh, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, sopla, oh Dios, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla sobre mí, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sopla con tu viento, un viento recio, un viento poderoso, sopla, sopla, sopla,
Sopla sobre nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, y sacude todo aquello que tenga que ser sacudido en nosotros. Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla sobre nosotros, porque el único que puede cambiar y transformar desde adentro hacia afuera nuestro ser eres tú, Señor. Te pedimos que soples tu viento, sopla tu viento, sopla tu viento de dentro hacia afuera de nosotros y cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Te pedimos esta noche, cámbianos, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos hoy, cámbianos, oh Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias por soplar sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a este compartir, a esta noche, para seguir disfrutando de la presencia del Señor, para seguir gozándonos, seguir recibiendo revelación. Amén. Y tener un tiempo especial. Le pedimos al Señor que sople, que siga soplando sobre tu vida. Sigue soplando sobre tu vida con la frescura. Él solo trae frescura aparte del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y seguimos meditando acerca de Marta y María, quienes nos modelan dos tipos de personas que encontramos en la iglesia con respecto a las actitudes que podemos tomar, ¿no?, frente al Señor. Dice Juan 11 del versículo 1 en adelante: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces vemos cómo es confirmado aquí en Juan que efectivamente la aldea a la cual entró Jesús, que en la casa de Marta, era Betania. Y dice el versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿no? Entonces está mostrando cómo ese es el mismo lugar, ¿no? Tal vez no que ya esto hubiera pasado, pero sí que estaba por pasar, ¿no? Sino que recordemos que el modo de hablar muchas veces los hebreos y por general los orientales es muchas veces anticipándose a algo que van a decir o que van a contar más adelante, pero a veces lo muestran como si ya lo hubieran contado, ¿no? Y dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, ¿por qué se quedó 2 días más? Por lo que había dicho anteriormente, porque él estaba haciendo esto para que el nombre del Señor fuera glorificado. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Entonces le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, ¿no? Como diciendo: Señor, estás arriesgando tu vida, ¿no? Estás arriesgando tu vida tratando de entrar otra vez a una tierra donde estaban precisamente buscando matarte, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y Jesús dijo:
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Qué respuesta tan especial del Señor. Porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces allí el Señor les está diciendo en pocas palabras, el que anda bajo la luz de la revelación del Padre, ¿sí? Cuando está metido en intimidad, Dios le da claridad de todas las cosas que tiene que hacer. Si yo les digo que vayamos allá, es porque yo sé que nada me va a pasar, ¿no? Porque yo estoy guiado por el Espíritu Santo, estoy guiado por el Padre a ir y a hacer una obra de parte de Él allá. Entonces, así en la visita anterior hayan tratado de apedrearme, en este momento no va a pasar eso, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, el Padre me dijo que fuera allá. Y si me dijo que fuera allá, es porque no voy a sufrir ningún daño y voy a cumplir un propósito de parte de Él. Eso es andar de día, eso es andar bajo la luz de la revelación del Padre y del Espíritu Santo. Tener claridad en todos los movimientos que yo pueda hacer, ¿no? Y dicho esto, dice el versículo 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, porque ellos no le entendieron al Señor lo que les estaba diciendo acerca de la muerte de Lázaro. Sencillamente por lo que acabo de decir, ellos no vivían en el día como Jesús sí vivía en el día. No vivían bajo la revelación y el discernimiento del Espíritu Santo. Jesús sí. La intimidad con el Padre. La intimidad con el Padre. Entonces ellos no podían ver lo que a simple vista era. ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento espiritual. No tenían un entendimiento espiritual. Entonces Jesús les dijo claramente, o sea, le tocó, como se dice, bajarse del nivel espiritual al nivel terrenal para explicarles las cosas celestiales. Lázaro ha muerto, ¿sí? Les digo con claridad. Y me alegro por vosotros, dice el Señor, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él, ¿no? O sea, como Jesús los veía en esa condición de ceguera espiritual, dijo, mucho mejor que haya pasado esto, porque el milagro que están por ver les va a aprovechar muchísimo, ¿no? Él ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Claro, claro, tenía esa confianza porque el Padre ya le había dicho, ¿no? Entonces iban allí a la aldea para ver el milagro y el corazón del Señor era, con este milagro yo sé que ellos van a ser sacudidos y van a entender muchas cosas que a simple vista no pueden entender. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo, o sea que él tenía un hermano gemelo, Tomás. Dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Esas eran como los arranques de ímpetu que tenían los discípulos. ¿No había entendido? ¿Ah? Sí, pero sin embargo, él decía, de pronto sí pase algo. Jesús está diciendo que no, pero de pronto sí, pues hagámosle nosotros también para que también con él seamos sacrificados. Ajá. Vino pues Jesús y halló hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y este dato es muy importante en cuanto al 4, ¿cierto? Porque está diciendo, es el tiempo suficiente para que un cuerpo se descomponga. ¿Sí? Sí. Es el tiempo suficiente para que, mejor dicho, médica y humanamente no haya nada que hacer y todos puedan corroborar que ha sido Dios y no ha habido nada de intervención humana. ¿Sí? Sí. Está muerto y remuerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, dice aquí la palabra, como a 15 estadios, o sea, es entre 11 y 13 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces entendamos nosotros como esta historia, ¿no? Metámonos en el contexto de esta historia, entendiendo que
primeramente, viéndolo de un modo social, el tener al varón en la casa les daba a ella cierto respeto ante los demás vecinos y miembros pues de la aldea, los habitantes de la aldea, ¿cierto? Entonces ellas tenían un reconocimiento social, tenían un respeto hacia la sociedad porque había un hombre, porque esa es la cultura oriental, ¿cierto? Si faltaba el hombre, si el hombre ya fallecía y no estaba, ellas perdían ese prestigio ante la gente, ¿no? Entonces eran como rebajadas ya en su nivel social, ¿cierto? Entonces dice allí que todos los judíos habían venido a consolarlas porque se había muerto Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿no? Salió a encontrar a Jesús, pero María se quedó en casa, ¿sí? Marta no fue llamada por Jesús. Ella simplemente escuchó que el Señor andaba por ahí y dijo, ¡ay, el de los milagros!, ¿no? ¡Ay, la salvación llegó porque Él es el que hace rato mandé a buscar y esta es la hora de aparecer, deje y verá que yo lo vea, ¿cierto? Ella iba a hacer más un reclamo que cualquier otra cosa. Exacto, ¿no? Como lo vemos más adelante. Enojada. Estaba enojada, pero también angustiada, ¿no? Angustiada, pero pensando mucho en su situación personal, ¿no? Entonces dice la palabra que María se queda en la casa y Marta dijo a Jesús, o sea, al llegar donde el Señor, como dice mi esposa, vino a hacerle un reclamo al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano, o sea, lo más importante, el que me daba a mí como importancia aquí en el pueblo, no se habría muerto si tú hubieras estado presente. Si tú hubieras venido cuando te llamé, ¿cierto? Es prácticamente lo que él está diciendo. Mas también sé ahora. Entonces, esta parte es muy importante, la comentábamos un día y es bueno volverla a comentar. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice en otra versión, mas también sé que aún ahora, dice en inglés es aún ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿sí? Y ella, a pesar de todo, una mujer de fe, ¿no? Y ella, ¿qué era lo que estaba diciendo con ese aún ahora? Estaba diciendo el Señor, aunque ha pasado esto, sé que aún en esta situación tú puedes hacer algo. Tú puedes hacer algo. Entonces, María era una mujer de fe, ¿sí? Marta era una mujer de fe. Marta era una mujer que le creía en Dios, ¿sí? Pero creía en Jesús como un profeta de Dios, como un maestro que Dios había enviado, pero no creía que Jesús tal vez era Dios, ¿cierto? En esa dimensión, no lo veía en esa dimensión, ¿cierto? Y por eso dice que le pidas a Dios, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y cuál es la respuesta? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí, yo sé que algún día eso va a pasar, pero ella no alcanzaba a ver de que eso podía pasar en ese preciso instante. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y recordemos que ese yo soy es el nombre Jehová, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Entonces cada vez que Jesús dice yo soy, está diciendo Jehová la luz, Jehová la puerta, Jehová el pastor, Jehová. Está usando ese nombre inefable, o sea, ese nombre que no se podía ni siquiera pronunciar porque era muy sagrado para los judíos. Pero Jesús dice yo soy la resurrección, yo soy. ¿Sí? O sea, él no dice, voy a orar a Dios a ver si resucita a tu hermano. No, él dice, es que yo soy, mucho gusto, yo soy la resurrección y la vida. Que ¿no? eso era lo que esperaba Marta, ¿no? Exacto. Que él orara para que Dios resucitara a su hermano. Que mira los que estuvieron a las 3,
Mira cómo cuando uno no reconoce quién llegó a su casa, Exacto. que en ese caso era Marta, ¿no? Que para ella fue otra prioridad no atender la visita, sabiendo que el que la estaba visitando era Era el Dios mismo mismo. Dios, y ella tuvo otras ocupaciones que atender al Otras Señor. prioridades. Sí, otras prioridades, otras cosas en su corazón. Mira cómo ella lo ve, pero mira que así somos muchos, ¿no? Ajá. Que de pronto no vemos a Dios en la dimensión que tenemos que verlo, pero cuando sucede algo, cuando toca algo de nuestra vida, nosotros recibimos a Dios con la misma actitud de queja, como de ¿por qué no De hiciste reproche. nada? De reproche, y al mismo tiempo ella no veía a Jesús como la resurrección, no lo veía como la solución perfecta, aunque ella lo dijo con sus palabras. Ajá. Aún pues se sabe hacer algo, pero ella le esperaba como que él orara y como que algo sucediera, pero no como viéndolo a él como el Como Dios, como Dios, que mientras que María sí se ve otra actitud, ¿no, Se ve pastor? otra actitud muy diferente, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Y dice, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo encarno la resurrección y la vida. Yo personifico la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, ¿no? Refiriéndose tanto física como espiritualmente, el que esté muerto, aunque esté muerto, dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto como Lázaro allá físicamente, puede vivir, ¿no? Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermosas son esas palabras del Señor. Y todo aquel que vive ya, como se dice, eternamente, ya cuando tiene la vida eterna, por creer en el Señor, no va a tener la segunda muerte, que es morir para la eternidad. O sea, ser separado, porque la palabra muerte significa ser separado para siempre, ¿no? En el caso de eternamente, separación eterna, ¿sí? No va a sufrir condenación eterna si ya me tiene a mí en su corazón, si ya ha creído en mí. Y le pregunta a Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Entonces mira la respuesta de Marta, es muy especial, ¿no? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, ¿sí? O sea, sí creía en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Ya ahí ella va más lejos, ¿no? Sí, porque señor. ya le está dando una naturaleza divina. O sea, estas palabras de Jesús yo creo que traen una mayor convicción a Marta. Dice, que has venido al mundo, eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, ella empieza a creer mucho más profundamente en el Señor, pero no tan profundamente como ya lo conocía María, ¿no? Entonces Marta tiene un conocimiento de Jesús hasta el nivel de creyente, ¿no? Como muchas personas en la iglesia de Cristo que llegan simplemente a creer en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Cristo, ¿cierto? Pero no tienen una revelación del Señor más profunda como es la que vamos a ver que tenía María. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. La misma Marta llama a María. ¿Y qué le dice? Que el maestro, o sea Jesús, la está llamando. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¿Por qué esperó hasta ir hasta ese momento y no fue antes como si fue Marta? Porque Marta se movió ante la voz de la necesidad. Sí, pero María se movió ante la voz del Maestro, del Señor, la voz de Jesús. Y esa es la gran característica y la gran diferencia entre el que es un discípulo del Señor y el que es solo un creyente de Dios. El que solo cree en Jesús como el Cristo, que puede hacer milagros y todo esto, pero no tiene una relación íntima con Jesús, entonces se mueve solo por las circunstancias. Cuando está enfermo, cuando tiene hambre, cuando tiene necesidad, busca a Jesús, como decía mi esposa, como el Dios bombero que apague el incendio rapidito y me supla la necesidad ya,
pero no estoy viéndolo de una manera más íntima, más profunda. Mientras que María no se movió allí porque ella no se movía por las necesidades. Ella se movía solamente si oía que el Señor la llamaba. Y el Señor la llamó, entonces ella deprisa se levantó y corrió a donde estaba Jesús. Y mira, pastor, que al mirar cómo se movía María, es importante entender que, como dice pastor Manolo, no se movió por las circunstancias. Mira que ella estaba pasando el mismo dolor que Marta. Era la porque misma era situación. el mismo dolor, Era el mismo pero hermano las para dos asumieron el dolor de una manera completamente diferente. Asumieron esa pérdida de una manera diferente. Una, como dice pastor Manolo, viendo a Dios como el Dios bombero, llegó a ver quién me va a ayudar, mientras que María tenía paz, estaba tranquila en su casa, sabía que Dios se iba a encargar. Y en esta circunstancia en que están las naciones, hay esos dos tipos de personas. Aquellos que en este momento están el Dios bombero, busquemos, el Señor es el que nos va a ayudar, el Cristo, sí, Él trae la solución, pero no hay una intimidad. Hay unos que están con paz, o que estamos con paz, que estamos tranquilos, sabemos que el Señor tiene el control y que la solución viene de Él. De algún momento el Señor traerá la solución y nos va a sacar de esta. Así estaba María, tranquila en su casa, en intimidad con el Señor, y se mueve solamente cuando Dios la llamó. Cuando Jesús llama a María, entonces ella se levanta prisa y va, ¿cierto? Ante la voz del Señor. Y lo que nos debe mover es la voz del Señor, ¿sí? Porque las circunstancias son engañosas y el corazón nuestro mismo es engañoso y nuestras emociones nos engañan. Las cosas que vemos en apariencia nos engañan. Por eso tenemos que tener discernimiento de la voz del Señor. Discernir cuándo Él es el que nos está moviendo y cuándo son solamente las circunstancias. Y el diablo siempre quiere empujarnos, ¿no?, a hacer las cosas sin la guía de Dios para que nos equivoquemos y nos veamos en problemas. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a oír su voz. Por eso dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? No oyen la voz de los extraños porque han aprendido a discernir la voz del pastor. Amén. Y tú puedes decir: pero yo nunca he escuchado a Dios y yo voy a la iglesia. Puede que vayas a la iglesia, pero no seas oveja todavía, no seas un cristiano todavía. No necesariamente porque estás en un auditorio cristiano te hace a ti cristiano. Así es. Eres cristiano cuando naces del Espíritu, cuando has recibido a Cristo en tu corazón. Dice aquí en el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Qué lindo esa frase. En el mismo lugar donde la creyente lo encontró, en ese mismo lugar una de sus discípulas lo encuentra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo lugar, en el mismo auditorio, en el mismo sitio de reunión donde se reúnen los creyentes, se reúnen los discípulos. Amén. Pero como dice mi esposa, tienen experiencias diferentes con Jesús. Aleluya. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús, pero cada uno lo ve de una forma diferente. Sí. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, que los judíos representan la gente sin Dios en su corazón, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: ay, va al sepulcro a llorar allí, ¿cierto? O sea, es la interpretación humana de lo que la persona está haciendo. Y mucha gente, de pronto, cuando tú te mueves ante la voz del Señor, va a interpretar tus movimientos a su manera. Sí. Hasta chismes van a armar de lo que tú estás haciendo, juzgando equivocadamente tus movimientos y tu obediencia al Señor. A algunos les va a parecer, a otros no les va a parecer, algunos los van a interpretar de un modo, otros de otro, pero tú no dejes de moverte en obediencia al Señor. Amén, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí hay un intercambio de palabras, muerto y hermano, mientras que Marta había dicho: no habría, mi hermano no habría muerto. Mi hermano. Entonces el centro de ella era su hermano, porque le daba un lugar en la aldea. Pero María decía: no habría muerto, o sea, la muerte no habría tocado a mi hermano si tú, que eres la vida, hubieras estado aquí. Así es. ¿No? Y se postró. O sea, la gran diferencia: Marta llegó con reclamos a Jesús. Ajá. María no, María llegó y se postró.
como diciendo, Señor, tú tienes el control de todo, aquí Exacto. estoy, me postro ante ti, Señor. Exacto. Y dice aquí en el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, ¿no? Es una de las veces donde vemos a Jesús llorar, ¿cierto? Conmovido, ¿no? Hay una conmoción en su espíritu, dice aquí la palabra. ¿Qué conmovió a Jesús? ¿El hecho de que Lázaro hubiera muerto? Sabemos que no, porque él venía precisamente a resucitarle. Él veía la tristeza de Marta y de María y de los amigos, ¿cierto? Y lógico, eso nos conmueve y Jesús se compadece de la situación de las personas. Pero lo que más conmueve a Jesús es que María, a diferencia de Marta, a pesar de su situación, en lugar de reclamarle al Señor, le adora, se postra y le adora. Y la adoración conmueve espiritualmente al Señor, conmueve el corazón de Dios. La verdadera adoración, la adoración que viene a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de las circunstancias que esté pasando. Ese tipo de adoración, esa adoración que viene de un corazón que está realmente priorizando al Señor por encima de sus condiciones emocionales, eso conmueve al Señor. Y es lo que llama la Biblia el sacrificio de alabanza. Amén, que a pesar de yo estar con dolor en mi corazón, yo decido primeramente alabar al Señor y que el Señor se encargue de mi dolor. Pastor, porque es que la adoración no tiene que ver con música ni con canciones, porque entonces los que no tienen muy buena voz, los que no tienen talento de música no serían adoradores. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida donde tu vida realmente esté rendida a los pies de Jesús y tengas una dirección clara y te muevas solamente bajo la voz de Dios. Exacto, no exactamente. Entonces, la adoración de María conmovió el corazón de Jesucristo. Y él pregunta en el 34, ¿dónde le pusisteis? Me gusta mucho esa frase, ¿dónde le pusisteis? Y tal vez muchas veces el Señor nos pregunta eso, cuando estamos con dolor, cuando estamos en una situación crítica, cuando estamos bajo presión, el Señor como que nos toma la cara con las dos manos y nos pregunta, ¿dónde pusiste tu fe? ¿Dónde le pusiste? ¿Sí? No tanto dónde pusiste el muerto, ya se sabía dónde estaba. ¿Sí? ¿Dónde pusiste tu confianza en el Señor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Cierto? Muchas veces Dios nos tiene que preguntar eso, ¿cierto? Entonces dice la palabra, le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ¿no? Mirad cómo le amaba. Y algunos, otra vez interpretando las cosas de una forma natural, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No? Que es la interpretación humana del actuar del Señor. Porque la gente sin Dios tampoco entiende cómo actúa Dios. Así es. Muchos interpretan lo que está pasando de un modo, otros lo interpretan de otro, y son interpretaciones a veces contrarias y confusas, ¿cierto? Pero el único que sabe qué es lo que está haciendo es el Señor. Él sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe Amén. Cómo es que en este tiempo se está moviendo. Lo importante es que tú y yo seamos como María, que tengamos tal intimidad con el Señor que podamos discernir que Él está haciendo su voluntad por encima de las circunstancias. Tú decías algo en una de los videos y era que Dios nos hubiera podido librar de esta situación, ¿sí? Y Dios hay situaciones que no nos libra, nos va a librar dentro de la misma situación. Ajá. Lo que hizo con Daniel, no lo libró del foso de los leones, allá en el foso de leones fue que lo libró. Exacto. ¿no? Entonces, permitió que pasara por ahí. Exactamente, entonces Dios permitió que Lázaro muriera para glorificarse. Para glorificarse.
Leamos estos últimos versículos rápidamente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. ¿Sí ves? Ya había una descomposición. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y recibe esa palabra hoy en tu corazón. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo si crees vas a ver a Dios glorificarse. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso yo le digo a todas las personas que nos van a ver, nos están viendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. En este tiempo. Amén. Este tiempo fue propiciado para ver el poder, Para ver la para ver gloria la de Dios. gloria, Aleluya. para ver la majestad, Así es. para ver la grandeza de Dios, de que no hay ser humano que esté por encima de nuestro Dios, de que no hay Así ningún Dios que esté por encima de nuestro Dios, que cuando Él Gracias, decide Señor. tocar, la gloria viene. Y vamos a ver tú y yo, vamos a ver la resurrección de estas naciones a una nueva dimensión en el espíritu de avivamiento. Aleluya. Y esa es la pregunta que yo te digo. No te he dicho que verás la gloria de Dios. Aleluya. Cree, porque vamos a resucitar algo nuevo en el nombre de Jesús. Y así como Marta, tal vez dudes, así como Marta, tengas tus inquietudes, pero eso no va a estorbar que el Amén, Señor actúe. aleluya, De así todos es. modos lo hará. Lo hará. Y dice la palabra del Señor que Lázaro salió atado. Lázaro salió atado, como mucha gente viene al Señor, llega a Cristo, nace de nuevo, es resucitado su espíritu, pero vienen atados, vienen atados. Y Jesús no dijo en ningún momento: permiso, voy a desatar a Lázaro. No, le dijo a los hombres, le dijo: desátenlo, vayan y desátenlo y déjenlo Amén, ir, amén. desátenlo. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de los hombres. Y tú vas a ser un instrumento del Señor para desatar mucha gente en este tiempo. Amén. Gente que está atada en la depresión, gente que está atada en las drogas, gente que está atada en el alcohol, gente que está atada bajo vicios sexuales, bajo vicios de diferentes naturalezas. Tú vas a tener el poder y la gracia del Señor para desatarlos y dejarlos ir en libertad, en la libertad que solo Dios puede dar. Vamos a orar y vamos a terminar en esta noche creyendo esta palabra. ¿Qué eres tú? ¿Un creyente? O quieres ir a ser un discípulo del Señor, alguien que conozca el corazón de Jesús de una forma profunda, de una forma real. Señor, yo quiero ir más lejos contigo. Yo quiero conocerte en intimidad y no quiero solamente ser un espectador de lo que pasa. Quiero contigo hacer maravillas, hacer cosas tremendas, ver a los hombres desatados, Señor, oh Dios, ver que tú me usas para desatar hombres y mujeres que vienen esclavos, que vienen atados por el enemigo, que el enemigo no les ha querido soltar. Padre, úsanos en este tiempo, Señor, oh Dios, para hacer grandes obras, en el mundo, Señor, porque de repente será abierto otra vez este mundo, de repente serán abiertas las casas, de repente, Señor, seremos soltados nuevamente a la sociedad, y allí, Señor, empezará un nuevo tiempo, como cuando Noé estaba allí confinado al arca y de repente fue quitada la puerta, la orden de Dios fue quitada la puerta del arca y ellos salieron a poseer un mundo nuevo. Así nos enviarás, Señor, para traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para traer libertad, para traer unción, para traer intercambios divinos, para traer lo que tú traes desde tus cielos, para establecer tu voluntad, Permítenos, Señor, oh Dios, impactar
impactar esta sociedad, impactar esta humanidad con tu amor y con lo que tú quieres impartir a cada uno de ellos. Te bendecimos esta noche y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga con esta palabra. Dios te bendiga en esta noche. Queremos realmente transmitir a ti las verdades de la palabra del Señor y sé que el Señor va a seguir obrando en tu corazón. Gloria a Dios. Conéctate, estés conectado allí a las 9 de la mañana, nuevamente mañana, con la ayuda del Señor, a las 3 y a las 7 de la noche. Estaremos compartiendo más temas de la palabra del Señor que yo sé pueden traer edificación para tu vida. Bendiciones.